Es curioso cómo la mayoría de las personas pasan toda su vida intentando cambiar el mundo exterior sin siquiera darse cuenta de que el verdadero motor de la realidad está en su interior. Y aún más curioso es cómo rechazan lo que parece demasiado simple. 7 días. Solo 7. Cuando propuse este reto por primera vez me dijeron que no era tiempo suficiente, que no podía cambiar nada en una semana. ¿Pero lo sabía? Porque lo vi. Vi personas romper patrones de una década en 1907. Solo un ciclo de 7 días. Es contradictorio. Lo sé. Todo lo que te enseñaron dice que se necesita tiempo, esfuerzo, sudor e incluso sufrimiento para lograr algo significativo. Pero la física cuántica no funciona en este modelo. Responde a la frecuencia. Y cambios de frecuencia rápido. Solo necesitas saber cómo hacerlo. Por eso creé este protocolo. Un camino directo, aplicado y accesible para experimentar la manifestación, como un fenómeno real, no como una idea abstracta. Y no hablo de repetir frases frente al espejo ni de pedir deseos al universo como si de una máquina de deseos se tratara. Me refiero al alineamiento energético, a la ciencia aplicada, a crear con el campo cuántico de forma consciente. Y puedo garantizarles, cualquiera que se comprometa con este proceso durante una semana, en realidad rara vez regresa a su estado anterior. Porque cuando sientes el poder de co-crear, ya no hay forma de pretender que la realidad es aleatoria. Siempre supe, en algún nivel, que había algo más allá de lo que el ojo podía ver. Durante años intenté explicar lo que sentía en silencio, como si el universo me tocara entre las líneas de la realidad. No fue solo intuición, fue una certeza visceral de que todo lo que existe ya está aquí, esperando el momento adecuado para revelarse. Cada deseo que surgía en mí ya tenía forma energética, esperando que mi vibración dijera sí. Y fue con este reconocimiento que todo empezó a cambiar. Cuando me di cuenta de que el universo y yo no estábamos separados, sino parte del mismo flujo, dejé de perseguir cosas. Ya no tenía sentido obligar al mundo exterior a encajar. Todo lo que tenía que hacer era ajustar mi energía interna. Era como si el campo cuántico respondiera a mi estado con precisión matemática. Solo había que sentir con claridad, sin ruido, y lo invisible empezaba a tomar forma. Me vi como parte de una inteligencia viva, consciente y receptiva. Siempre que estaba en coherencia, mente, corazón y cuerpo en armonía, llegaban las señales. Un libro abierto en la página correcta, un nombre escuchado por casualidad, incluso sueños que parecían mensajes cifrados. Aprendí a escuchar atentamente lo que no grita y en el silencio de las pequeñas sincronicidades. El universo siempre me lo ha confirmado, te escucho. Comencé a tratar mi vibración como un lenguaje sagrado, porque entendí que no era lo que decía, sino lo que sentía, lo que tenía verdadero poder. No bastaba con pensar en positivo. Era necesario ser la energía de lo que quería experimentar. Y por eso comencé a actuar como si ya fuera real. Transformé mi rutina. Meditación, visualización, estados emocionales elevados, todo hecho como una danza con lo invisible. Y cuanto más profundizaba en esta comprensión, más claro se volvía. No lo estaba creando solo. Había algo más grande co-creando conmigo, traduciendo mis frecuencias en experiencias. Y fue en ese momento que comprendí irrefutablemente que mis pensamientos, emociones e intenciones no eran aleatorios. Eran herramientas. Y detrás de cada una de ellas había un poder mucho más vasto, al que todavía estaba aprendiendo a acceder. Me tomó un tiempo aceptar que no era víctima de las circunstancias. La idea de que estaba co-creando mi realidad parecía pretenciosa al principio.
Pero cuanto más investigaba la naturaleza de la conciencia, más inevitable se hacía esta conclusión. Mis pensamientos no pasaron desapercibidos. Tenían forma, frecuencia, peso, y cada uno, por pequeño que fuera, dejaba su impresión en el campo cuántico. Comencé a observar cómo mis emociones moldeaban los acontecimientos a mi alrededor. Si pasé días cultivando la ira o la frustración, eso es exactamente lo que resonó. No porque el mundo estuviera en mi contra, sino porque mi estado interno dictaba el tono de la sinfonía que me rodeaba. Todo fue reflejo. Todo era un espejo. Y me di cuenta, hasta que cambiara por dentro, nada cambiaría realmente por fuera. Empecé a tratar mis pensamientos como semillas. Cada idea conllevaba un destino posible. Si la regabas con intensa emoción, echabas raíces. Y si el patrón se repetía, creaba una identidad, un campo de atracción. Para mí la física cuántica no es solo teoría. Es práctica. Es mi forma de comportarme, cómo elijo sentirme, cómo decido quién soy en cada momento. Hubo un momento en el que necesité preguntarme, ¿qué realidad estoy apadrinando con mi energía? No era una pregunta cómoda. Tuve que enfrentarme a viejos hábitos, creencias heredadas, versiones de mí mismo que ya no encajaban. Pero en esta confrontación encontré la libertad. Porque si podía co-crear todo lo que no quería, me imaginaba lo que podría hacer si cambiaba de enfoque. Y fue a partir de esta conciencia que asumí un nuevo rol. Dejé de ser el personaje y me convertí en el guionista. Las emociones ya no son reacciones automáticas y se han convertido en instrumentos. Y en esta enérgica orquesta me di cuenta de que cada acorde emocional bien tocado era una clara invitación para que el universo respondiera. Pero había algo aún más poderoso que simplemente crear. Algo que requería una alineación absoluta. Fue entonces cuando entendí el poder de la verdad. Alineación energética que todo se profundizó. Ya no se trataba de que quería expresarlo, pero Omes estaba en el proceso. Me di cuenta de que no bastaba pensar en la abundancia si mi cuerpo vibraba en la escasez. La mente puede mentir, pero el cuerpo siente. Y el universo, este gran espejo, solo responde a lo auténtico en mí. Hay días que me despierto en disonancia, como si algo estuviera fuera de lugar. En esos momentos, lo dejo todo. Respiro hondo. Pongo música que eleva mi estado emocional. Y me sumerjo en una práctica meditativa específica. No para escapar, sino para encontrar nuevamente el punto de conexión. Aprendí que sin coherencia entre mente, corazón y cuerpo no se puede sostener ninguna intención. La práctica más transformadora que desarrollé fue entrar en el estado de ya es. En lugar de esperar a que cambiaran las condiciones externas, comencé a cambiar mi interior primero. Me convertí en la vibración del futuro deseado incluso antes de que existiera en el tiempo. Y es impresionante cómo la realidad comienza a reorganizarse cuando la frecuencia interna está en armonía con lo deseado. No es magia, es ciencia aplicada. La frecuencia es un lenguaje. Y cuando mi frecuencia se alinea con un propósito claro, el universo responde como un radar que detecta señales. He tenido momentos en los que la sincronicidad era tan precisa que solo podía sonreír. Y en esos momentos, lo supe. Mi energía estaba alineada con algo mucho más grande que la lógica. El desafío está en mantener este estado a pesar de las circunstancias. Debido a que el mundo sigue girando, siguen apareciendo distracciones y la vieja programación intenta hacernos retroceder. Pero aquí es exactamente donde la práctica se profundiza. Y cuando me mantengo fiel a esa vibración, incluso frente al caos, sé que estoy listo para crear deliberadamente. Y eso fue precisamente lo que me llevó a crear un método práctico de transformación.
fue observando los patrones repetitivos en la transformación de las personas que decidí crear un protocolo. Un desafío de 7 días. 7 pasos simples, pero profundamente efectivos que pueden realinear la energía de cualquier persona, incluida la mía. Porque hasta el día de hoy, incluso con toda la práctica, todavía necesito estructura. La mente necesita una dirección clara o se pierde en distracciones. El primer día pongo todo sobre la mesa. Claridad. Me siento. Escribo exactamente lo que quiero, con gran detalle. No dejo lugar a la ambigüedad. Cuanto más específico soy, más fácilmente mi mente y mi cuerpo se sintonizan con ello. ¿Cómo puedo crear algo si ni siquiera sé lo que estoy intentando crear? El segundo día uso afirmaciones. No esas frases vacías que repetimos automáticamente, sino declaraciones poderosas, llenas de intención. Las escribo como si ya fueran realidad. Yo soy abundancia. Mi vida está impulsada por un propósito. Y mientras hablo, siento. La emoción es el combustible que transforma las palabras en órdenes energéticas. En el tercero, visualizo. No solo con imágenes, sino con todo el cuerpo. Entro en escena. La recorro. Respiro como si estuviera allí. Y la emoción que genera es casi física. Al cuarto día actúo. Nada grandioso. Un mensaje enviado. Un paso concreto. Porque el universo responde a la intención, pero ama cuando la intención se mueve. Y luego llega el quinto día, la gratitud. Me conecto con todo lo que ya tengo. Y en el sexto, trabajo con las emociones. Dejo venir lo que necesita ser liberado. Miedo, duda, apego. Lo reconozco, lo acojo, lo dejo ir. Y el séptimo, lo celebro. Aunque el deseo aún no se haya materializado, celebro mi nuevo estado de ser. Durante mucho tiempo caminé solo por este proceso de autotransformación. Pero fue cuando comencé a compartir mi viaje con otros que me di cuenta del poder del networking consciente. Algo cambia cuando mentes y corazones se conectan con un mismo propósito. La energía colectiva amplifica el campo. Y dentro de este campo, la transformación ocurre más rápido, más profundo y más real. En las inmersiones que dirijo, veo esto claramente. Personas que nunca antes se habían visto, en apenas unos días, vibran juntas como si compartieran una vida. Hay lágrimas, risas, curaciones espontáneas. No es misticismo, es física cuántica aplicada. Cuando varias conciencias se unen con la misma alta intención, el campo responde en otra escala. Creé el concepto de coherencia colectiva precisamente por esta razón. No se trata de depender de otros para cambiar, sino de comprender que somos parte de un organismo más grande. Cuando uno se eleva, eleva a los demás. Cuando muchos se levantan, el mundo entero comienza a resonar en una nueva frecuencia. Lo vi suceder. Y lo sigo viendo. Fue, entonces, cuando animé a la creación de movimientos online, hashtags, grupos, reuniones, todo con el objetivo de generar esta resonancia entre personas que tal vez nunca se conozcan en persona, pero que ya están conectadas energéticamente. La manifestación energética es más que un símbolo. Es un recordatorio de que juntos, co-creamos un nuevo campo de realidad. Pero el verdadero punto de inflexión se produce cuando esto deja de ser un hecho aislado. Cuando esta práctica sale del retiro, del desafío, del grupo, y comienza a permear la vida cotidiana. Porque es en la vida cotidiana, en las elecciones simples, en el silencio de la rutina, donde se construye una nueva forma de existir. Para mí, esto nunca fue un hecho aislado. Lo que realmente se transforma es cuando el conocimiento se convierte en práctica. Y la práctica,
con el tiempo, se convierte en un estado del ser. No se trata de hacer algo durante 7 días y volver al viejo patrón. Se trata de hacer que este nuevo estándar sea natural. Un estilo de vida donde lo extraordinario es la nueva normalidad. Empecé a darme cuenta de que el verdadero cambio se producía fuera de la meditación, fuera de los retiros. Fueron las mañanas silenciosas, las conversaciones desafiantes, las pequeñas decisiones. Allí, la antigua programación intentó regresar, y allí decidí. ¿Permanezco en la frecuencia anterior o permanezco en la nueva frecuencia? Fue en ese momento cuando el juego realmente cambió. Cuando ser consciente dejó de ser algo que hacía y me convertí en quien era. Convertir esto en un estilo de vida requirió eliminar creencias limitantes. Me miré al espejo y dije, ese no soy yo. Esa es una historia que heredé. Y luego, lo reemplazó. No solo con afirmaciones, sino con acciones. Dejé de esconderme. Comencé a elegir entornos diferentes, a leer contenido que me elevaba, a alejarme de estándares que no reflejaban quién quería ser. La vida empezó a responder. No fue ni automático ni lineal, pero cada vez que me caía, me levantaba. Y esta repetición moldeó una nueva identidad. Hoy no necesito pensar tanto para mantener mi vibración. Se ha convertido en mi nuevo punto de descanso. Y cuando resbalo, me doy cuenta rápidamente. Me ajusto, recalibro y sigo adelante. Esto es vivir en coherencia. Es vivir alineado con el campo, con el propósito, con lo que ya está al alcance de quien elige. Y lo hermoso es que, cuanto más vivo así, más me doy cuenta de cuánto queda por acceder. Porque este proceso no tiene fin. Cada nivel de expansión revela un nuevo portal, e incluso después de años sigo sorprendiéndome por la profundidad de esta inteligencia creativa que nos habita. Si todo esto ya está disponible, ¿qué es exactamente lo que te impide vivir esta realidad ahora? ¿Cuántas veces has pospuesto un cambio porque pensabas que necesitabas más tiempo, más pruebas, más garantías? ¿Qué pasaría si, durante solo 7 días, te comprometieras con algo diferente? ¿Qué pasaría si resultara que lo imposible solo era imposible porque nunca probaste el otro lado? El conocimiento está ahí. La estructura es clara. Y el camino ya lo han recorrido miles de personas. Pero nada de esto tendrá sentido si no se experimenta. Porque la transformación no se aprende con palabras. Se siente con el cuerpo. Se graba en la piel. Entonces dime, ¿vas a dejar que este video sea solo otra inspiración pasajera? ¿O lo pondrás en práctica y dejarás que los resultados hablen por ti? Deja un comentario diciendo, hoy será mi primer día de mi nueva vida. Y ve a mi enlace si estás listo para cambiar tu historia.